Le pido, hermano, en esta hora que se ponga de pie. Vamos a entrar al consejo de la palabra del Señor. No sin antes, ¿verdad? Enviar un saludo a los hermanos que nos sintonizan en YouTube. Gracias por su amable compañía, por su amable participación en cada servicio, ¿verdad? Gracias a usted, hermano, por esa disposición que tenemos de predicar la palabra del Señor. Estamos celebrando lo que es un servicio de varones y gracias al Señor, ¿verdad? Por la fortaleza, por la valentía espiritual que el Señor hasta aquí nos ha dado. Como decía nuestra hermana, hay que ser valientes, hay que seguir luchando, ¿verdad? Peleando la buena batalla, porque Cristo pronto viene por nosotros y sabemos de que hay una gran promesa para los hijos del Señor, ¿verdad? Un gran galardón, el cual es la salvación de nuestras almas. Gloria a Dios por ellos, amén. Así de que a la distancia sean bendecidos y gracias por sintonizar cada día nuestro canal en YouTube, Jesucristo el Salvador. Así de que le voy a pasar el lugar al responsable de compartir la palabra del Señor con nosotros en esta noche, nuestro hermano Jesús Méndez, al cual, hermano, le voy a ceder el lugar y le pido que le dé un fuerte aplauso al Señor porque Él se lo merece. Gloria a Dios. Que el Señor le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, amados hermanos. Privilegio hermoso que me permite el Señor traer su palabra en esta noche. Es una bendición, hermano, que para cada uno de nosotros, ¿verdad? Que luego de que el Señor nos ha comprado con precio de sangre, también nos ha dado la oportunidad de dar su palabra, hermanos. Cuando en otro tiempo de nuestra boca tal vez salían puras cosas, maldiciones, pero el Señor ha hecho un cambio en cada uno de nosotros. Y por eso le damos la honra y la gloria al Señor, hermanos, en esta noche. Gloria al Señor, el Señor es bueno y grande es su amor. Vamos a ir a Lamentaciones, capítulo 3, del 22 al 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a hablar en esta noche, hermanos, acerca del tema la misericordia infinita de Dios. Y es que en gran manera, hermanos, cada uno de nosotros ha experimentado en su vida esa maravillosa misericordia. Yo creo que, ¿qué sería de nosotros, hermanos, si el Señor no nos hubiera brindado esa misericordia a nuestra vida? A lo mejor muchos de nosotros ya no estuvieran en este mundo. Y dice la palabra, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que son nuevas cada mañana sus misericordias. Cada día nosotros, cuando venimos al camino de Dios, entendemos que cada día, hermanos, ese momento que nos levantamos es un regalo de Dios que el Señor nos da a cada uno de nosotros. A lo mejor cuando estamos fuera de Dios creemos que es algo automático, que nos lo hemos ganado, pero nosotros cada día, hermanos, reconocemos que el Señor, hermanos, por su gracia, su amor y por su infinita misericordia nos tiene en sus manos. Y hablando de la misericordia de Dios, hermanos, está hablando Jeremías en el libro de Lamentaciones. Estaba hablando Jeremías en ese momento, hermanos, después de que Jerusalén había sido tomada por los babilonios, el templo había sido destruido, había habido una mortandad inmensa. Pero Jeremías habla y dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. A lo mejor había pasado tantas cosas, hermanos, en ese pueblo de Israel, en ese pueblo de Judá mayormente, porque vemos que el pueblo de Israel ya había sido también desterrado. Pero Jeremías habla y dice, por su misericordia no hemos sido consumidos. Y yo creo, hermanos, que Jeremías reconocía que como pueblo de Dios, hermanos, un pueblo elegido, un pueblo escogido, y como dice su palabra, no por ser el mejor de todos, sino que por ser el más insignificante, lo había puesto que fuera ejemplo a las naciones. Y eso yo creo que también eso, nosotros como pueblo de Dios, que hemos sido comprados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, también, hermanos, somos paralelos a lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. También nosotros, hermanos, somos escogidos. Dice que somos real sacerdocio, dice, y pueblo santo. Así como es el pueblo de Israel, hermanos, también nosotros somos igual a ellos. Y vemos, hermanos, que Israel, hermanos,
la gran misericordia de Dios a través de los años, desde que Israel fue dada como nación, hermanos, Dios le brindó todo lo necesario. Le dio un líder, hermanos, que lo guió por el desierto, después a la tierra prometida, lo bendijo con sus tierras. Y es que cuando Dios da algo, hermanos, cuando Dios lo escoge a uno, le da lo mejor a uno. Yo creo que Israel había sido dado lo mejor de la tierra de Canaán, pero a causa de sus pecados, porque si había algo que el Señor les había dicho, hermanos, como nos dice a nosotros, que había que guardar sus estatutos y decretos. Yo creo que nosotros también como pueblo de Dios, hermanos, hemos entendido y comprendido, hermanos, cuál es lo que el Señor quiere, que guardemos nuestra vida para Él. Israel, hermanos, había sido dividido. Ya Israel, las 10 tribus habían desaparecido. Luego también vemos a Judá, hermanos, que también viendo lo que había pasado con sus hermanos, no se acercó al Señor y no se arrepintió. Pero el amor de Dios es grande, hermanos, para con el pueblo de Israel. Y vemos en este tiempo, hermanos, cómo la misericordia de Dios ha alcanzado a este pueblo, hermanos, porque si habrá algo que el Señor tiene es que Él no cambia. Que el Señor, hermanos, los pactos que Él tiene, los pactos que Él hace, hermanos, Él nunca los rompe. Y vemos este pueblo de Israel, hermano, un pueblo para este tiempo, uno de los mayores pueblos en el mundo, hermanos. Estaba leyendo algo acerca de lo que decía el primer ministro Netanyahu. Dice, no duerme ni se dormirá el que guarda a Israel, decía él. Y ese mismo Dios, hermanos, es el mismo Dios de nosotros, hermanos. Decía él que hace 70 años Israel no existía. Que hace 70 años, recién unos días, decía Netanyahu, se levantaron los pueblos árabes y ellos sin nada. Dije que fueron llevados como ovejas al matadero, pero aún así ellos vencieron a esos pueblos. Que vencieron, dice, varias coaliciones en la guerra de los 6 días. Y ahora es uno de los países más bendecidos, estaba diciendo él. Cuando la ONU le dio un territorio, dice que el 65% dice que era desierto, ahora ellos producen flores, naranjas, todo tipo de producto. Lo que es también la tecnología, un país grande, decía Netanyahu. ¿Por qué podremos temer, decía Netanyahu, a Hamas, a los países cercanos? ¿A dónde están, decía él, esas grandes naciones? Cuando los esclavos de Egipto, decía él, los esclavos de Egipto, ¿a dónde estaba Egipto? ¿Que a dónde estaba el pueblo de los asirios? ¿A dónde estaban los babilonios? Que todos los que se habían levantado contra Israel ya no existían, pero que ellos permanecían, porque dice que no se duerme ni dormirá el que guarda a Israel. Gloria a Dios. Yo creo que eso es lo que el Señor, ¿verdad?, hace también con nosotros. Él no duerme, hermanos, Él siempre está presto a nosotros. Y vamos a ver la palabra, hermanos, que dice la palabra misericordia. Para entender lo que es misericordia, la misericordia, dice en hebreo, es chanán, que es compasión. Compasión, piedad, para agacharse en bondad, dice, sobre un inferior, para favorecer y para implorar. Gloria a Dios. Yo creo que el Señor, hermanos, siempre ha estado presto, hermanos. Cuando era esclavo Israel en Egipto, Él escuchó el sufrimiento del pueblo y mandó a Moisés a liberarlo. Yo creo que a muchos de nosotros el Señor también nos ha liberado, hermanos. Hemos sido cautivos también nosotros en el pecado, hemos sido de diferentes maneras, en robo, adulterio, fornicación. En muchas cosas el Señor nos ha liberado, ha cambiado nuestra vida, nos ha dado una manera distinta de vivir, una manera distinta de ver las cosas en el Señor. Y yo creo que eso es la misericordia de Dios para con nosotros,
Y vemos, hermanos, que cuando el Señor, hermanos, el Señor Jesucristo vino a este mundo, si había algo que tenía Él era misericordia, hermanos, para el más necesitado. Había misericordia para aquel, hermanos, que sufría. Él estaba ahí para aliviar esas penas. Y ese mismo Dios, hermanos, está aquí para aliviar nuestras penas, para que si nosotros llegamos a Él, hermanos, el Señor tiene misericordia. No importa el momento, no importa el tiempo, pero el tiempo, hermanos, es cuando nosotros estamos escuchando su hermosa palabra, cuando el Señor nos habla. Y dice, vamos a ir aquí a Marcos 10, 46, 52. Vamos a ver acerca de la compasión que tuvo Jesús para con un hombre, hermanos. Y dice, entonces vinieron a Jericó, dice, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús de Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Vemos aquí, hermanos, a Bartimeo con su gran problema, con su gran enfermedad, tirado en el camino mendigando. Pero si había algo que tenía ese hombre, hermanos, que tenía la necesidad, y en ese momento, hermanos, clamó al Señor y le dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué es necesario, hermanos, para que la misericordia de Dios llegue? Que nosotros la pidamos. En todo tiempo, en todo momento, el Señor está presto para escuchar. Y dice que muchos le decían que se callara a este hombre, pero él, hermanos, más gritaba. Yo creo que cuando nosotros tenemos anhelo, hermanos, de que nuestras cosas cambien en nuestra vida, hermanos, sea cambiada por el Señor, tenemos que gritarle al Señor que venga a nuestra vida, pedir esa misericordia como Bartimeo. Entonces dice Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga? Y el ciego le dijo, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Eso es lo que el Señor quiere, hermanos. Ve que cuando Él se paró y lo llamó, el Señor hizo el milagro. Pero Bartimeo no se quedó ahí, hermanos. Bartimeo le dio gracias a Dios en ese momento, pero le siguió. Dice que y siguió a Jesús en el camino. Eso es lo que pasa a veces en nuestra vida, hermanos, que el Señor hace grandes cosas en nuestra vida, hace grandes milagros en nuestra familia, en nosotros mismos, hermanos. El milagro llega a nuestra vida, pero no seguimos a Jesús. Es la diferencia. La fe que tuvo Bartimeo lo hizo sanarse y también salvar su alma, que es lo más importante en nuestra vida, hermanos. Esa es una bendición. Ahí vemos la gran misericordia del Señor para con este hombre. Esa misericordia, hermanos, está abierta todavía en este tiempo. Todavía es para aquel que le busca, hermanos. Para aquel que quiere entregarle el corazón al Señor. Es el momento de hacerlo en este momento. Es el momento ahorita que estamos vivos, hermanos, porque cuando estemos muertos, dice que aquellos, hermanos, algunos serán levantados, pero para condenación eterna, hermanos, para vergüenza. Yo creo que es algo de lo que nosotros no queremos. Nosotros queremos ser levantados cuando Cristo venga, hermanos. Que dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, dice. Y nosotros, dice, los que estemos en vida nos iremos con Él juntamente. Yo creo que eso es lo que nosotros queremos. Pero el Señor está dando una oportunidad siempre. Y es que Dios, hermanos, no importaba la aflicción que Él podía tener en su momento, en su vida. Jesucristo lo demuestra, hermanos, cuando estando Él en cruz, hermanos,
estando Él en la cruz, Él mostró su amor y su misericordia para aquel ladrón. Vamos a ir aquí a Lucas 23, 39 al 43. Y dice, y uno de los malhechores dice que estaba colgados, le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Vemos, hermanos, el grande amor de nuestro Señor Jesucristo. Aún estando, hermanos, Él en ese momento de dificultad, en ese momento de aflicción, en ese momento, hermanos, que pagó el Señor por nuestros pecados. Dice que había un peso grande sobre su vida, hermanos, por los pecados del mundo, de nosotros, hermanos. Pero aún ahí Él, hermanos, estaba diciéndole a este ladrón, ahora mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué, hermanos? ¿Qué significa eso, hermanos? Que lo que hizo el ladrón, hermanos, fue reconocer a aquel hombre, hermanos. Reconocer que Él era Dios. Reconocer, hermanos, que Él tenía la potestad de darle la salvación. Eso es lo que el Señor muestra por medio de la misericordia al hombre, hermanos. El hombre, mientras aún está vivo, ahí vemos al ladrón, hermanos, estaba colgado ya a punto de morir. Pero en ese momento se acordó y se arrepintió de sus pecados y proclamó el nombre de Jesús. Yo creo que ese es el único nombre en el que podemos ser salvos, el nombre de Jesús, hermanos. Yo creo que el Señor es bueno, el Señor es grande. La misericordia del Señor es infinita, hermanos, para con cada uno de nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Nos hemos dado cuenta, hermanos, de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Venimos de hogares destruidos, de familias destruidas, porque Satanás es lo que hace, hermanos. Y el Señor ha reconstruido nuestra vida. Y la cosa que el Señor quiere, hermanos, es obediencia a su palabra. Es lo que el Señor quiere para nosotros, que sigamos cada día, hermanos, hasta que Él venga, como decía mi hermana, que es hasta cuando el Señor venga o nosotros nos vayamos con Cristo. No, esto no es de rendirse, hermanos, no es de echarnos para atrás. Y vamos a ir a otra cosa, hermanos. El grande amor, hermanos, que el Señor mostró por medio de Jesucristo. Vemos que nuestro Dios siempre ha tenido propósitos grandes para con nosotros. Desde que vino el hombre a esta tierra, aún así, cuando el hombre pecó y cuando aún Dios había escogido, hermanos, a su pueblo Israel, si había algo que tenía el Señor era que los gentiles, no es que el Señor no los amaba, sino que no apreciaba lo que no aprobaba lo que el pueblo gentil hacía. Pero si vemos, hermanos, cómo el Señor, hermanos, en su palabra el Señor tuvo misericordia de muchas personas que aún gentiles se acercaron al Señor. Vemos a Rahab habitó, dice, entre el pueblo de Israel, y al hacerlo, pues también ella conoció quién era ese Dios grande, hermanos, y misericordioso. Vemos a Ruth, hermanos, dice que Ruth la moabita, hermanos, dice, tu pueblo será mi pueblo y mi Dios será y tu Dios será mi Dios. Eso es lo que el Señor siempre ha estado abierto, hermanos, para cada uno de nosotros. Aún está abierto para el mundo, hermanos, que no le conoce, para aquella persona que no ha llegado al Señor. Y dice aquí en Efesios 2, 4, 5, pero Dios, que es rico en misericordia, dice, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. El Señor mandó a su Hijo Jesucristo, hermanos, a morir por ti y por mí, para darnos esa salvación eterna, hermanos. Esa salvación, hermanos, hermosa, hermanos,
Cuando nosotros dice que en otro tiempo, hermanos, estamos predestinados, hermanos, a ir al infierno, pero por medio de ese amor de nuestro Dios que mandó a su Hijo, dice que estando muertos en delitos y pecados nos dio vida juntamente con Cristo. Solo por medio de Cristo, hermanos, podemos tener vida y tener vida en abundancia, hermanos. Gloria al Señor, aleluya. Bueno es el Señor, hermanos. Gloria es el Señor. Y dice la palabra, hermanos, que el Señor, que Dios no nos ha pagado conforme a nuestras concupiscencias, conforme a nuestros pecados. El Señor ha sido bueno para con nosotros. Cada uno tiene una vida, tiene una historia, y a lo mejor nos hemos dado cuenta que a dónde estuvimos metidos nosotros como hijos de Dios, pero de a dónde el Señor nos cuidó, de a dónde el Señor nos ha guardado. Y es que la misericordia de Dios, hermanos, está para con toda la humanidad y para con sus hijos primeramente, hermanos, porque aquel que le busca, aquel que le reconoce, aquel que le sirve y que le obedece, hermanos. Y nosotros, hermanos, como hijos de Dios, también somos llamados a ser misericordiosos, porque la palabra del Señor dice: bienaventurados los misericordiosos, hermanos, porque ellos obtendrán también misericordia. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que nosotros, hermanos, tenemos como ejemplo a nuestro Dios. Así como Él es de compasivo, nosotros también debemos de ser compasivos para con nuestros hermanos, para con la gente que no conoce de Dios. Porque a veces, hermanos, es más fácil hundir a alguien que está con problemas que apoyarlo, hermanos. Y como pueblo de Cristo, nosotros estamos, hermanos, para apoyarnos el uno al otro. Aquel fuerte, apoyar, levantar al débil. Y aquel débil, pues, buscar a Dios y apartarse de lo que está haciendo. Porque si hay algo, hermanos, que la misericordia de Dios es de continuo cada día, pero nuestra vida no es eterna. Siempre hay un momento en que un día vamos a entregar nuestras cuentas al Señor, y el Señor nos va a juzgar conforme a nuestros hechos, conforme a nuestras obras. Gloria a Dios. Y dice la palabra, dice en Lucas 6:36, sed pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Él es nuestro ejemplo a seguir, hermanos, en todas las cosas. Gloria a Dios, Él es nuestro ejemplo a seguir. También, hermanos, nos habla también que la misericordia de Dios es para con todo aquel, hermano, que le busca. Vemos en Joel, hermanos, vamos a ir al libro de Joel, del 2 al el 12 y el 13. Dice Joel: por eso dice, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Dice el primero, ¿verdad? Convertíos a mí con todo el corazón. Cuando alguien, hermanos, llega al camino del Señor, cuando alguien se convierte al Señor con el corazón, no hay nadie que lo pueda mover del camino verdadero, hermanos. Porque es el corazón, hermanos, el corazón. Cuando entregamos el corazón, es que realmente el Señor hace el cambio en nuestra vida. Porque a veces aceptamos al Señor, pero tal vez porque alguien nos empuja a hacerlo, pero no hay una convicción de que es el momento de entregar la vida al Señor. Pero yo creo que el Señor está llamando, hermanos, que cuando nosotros, hermanos, nos convirtamos, lo hagamos con todo el corazón. Dije que rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a vuestro Dios, porque es misericordioso y clemente, tardo para la ira, dice la palabra, y grande en misericordia. Es tardo para la ira, hermanos.
Pero eso no significa que no se enoja. Dice que es tardo. Muchas veces Israel experimentó, hermanos, el castigo de Dios. Y vemos Israel, hermanos, desde el año 71 que fue destruido hasta el año 48 de nuestro tiempo, hermanos. Pasaron casi 2000 años para que Israel volviera como nación. Un castigo grande, pero aún la misericordia de Dios ha estado con ellos. Y dice que se duele del castigo. El Señor, hermanos, no quiere castigar a sus hijos, pero tiene que hacerlo, porque dice que a quien ama, Él lo corrige. Al hijo que ama, Él lo corrige. Yo creo que si nosotros, hermanos, en determinado momento sentimos la vara de Dios en nuestra vida, es porque a veces hemos actuado de mala manera. Hemos incumplido lo que el Señor nos manda, lo que el Señor quiere de nosotros. Pero Él mayormente quiere que nos volvamos a Él, porque Él siempre estará ahí, hermanos, dándonos su misericordia. Gloria al Señor, aleluya. Yo creo que siempre es el momento, hermanos, para que aquel que no conoce de Dios, para aquel que se ha alejado del Señor, le busque. En Él hay vida, en Él hay salvación, en Él hay gozo, hay un gozo eterno, hermanos, como no como el mundo lo da, dice la palabra, ¿verdad? Sino que es un gozo verdadero, hermanos. Hay paz en nuestra vida, hay paz en nuestro hogar, hay paz en nuestro corazón. Reconociendo, hermanos, que estamos bien con Él, estamos seguros con Él, hermanos. Y vamos a ir a Hebreos 4:16. El Señor está siempre, cada día cerca de nosotros, hermanos. Solamente es de buscarle, de allegarnos a Él. En Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gloria al Señor, aleluya. Bueno es el Señor. El Señor dice que nos podemos acercar confiadamente al trono de su gracia, porque Él está ahí, hermanos, brindándonos su misericordia para que el socorro llegue a nuestra vida, hermanos. Y es que cuántos no nos hemos acercado en ese momento de necesidad y el Señor nos ha socorrido. El Señor ha hecho grandes cosas en nosotros. Así como ha hecho grandes cosas en nosotros como pueblo de Dios, como ha hecho grandes cosas con el pueblo de Israel, hermanos, así también quiere hacer grandes cosas para aquel que está alejado del Señor, para aquel que en este momento, hermanos, solamente puede haber condenación en su vida. Cristo es la respuesta, hermanos. Lleguémonos confiadamente al trono de su gloria, hermanos, al trono de su misericordia. Por eso, hermanos, en esta hora, el Señor me ponía esta palabra en mi vida, ¿verdad? Para expresarla al pueblo de Dios. Para recordar, hermanos, que Dios está ahí en todo tiempo, en todo momento, para que usted y yo podamos, hermanos, acercarnos a Él. Les voy a pedir que inclinen sus ojos, hermanos, que le oremos al Señor.